yo empiezo con el 1 y ustedes el 2 y en el versículo 5 lo leemos unánimes. Dice así las palabras de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos juntos, hermanos. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El libro de los Salmos, hermanos, es una colección de poemas religiosos donde la gran cantidad de ellos, una gran mayoría de los salmos, hermanos, se cantaban en el templo de Jerusalén en la época de los israelitas, hermanos. El libro de los Salmos se le llamaba como himnos de alabanza según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, y el libro de los Salmos, o el nombre Salmo, o el título Salmos, válgame la redundancia, se basa en el nombre que le dieron al libro en griego alrededor del siglo II antes de Cristo, hermanos. Y este título, hermanos, podría conocérsele como himnos o alabanza según el hebreo Tehilim, que eso significa, según la guía de la Biblia Holman, hermanos. El libro de los Salmos también se le conocía en la época de los israelitas como el Salterio, que era una compilación de himnos que fueron escritos a lo largo de muchos años, hermanos, por diferentes autores. De hecho, no hay un autor nada más de los salmos, incluso hay alrededor de 40 salmos que no se conoce quién lo escribió. Los autores de los salmos, principalmente 70 salmos fueron escritos o se le atribuye la autoría a el rey David. También están los hijos de Coré, también está Asaf, autor de los salmos, y hay 40 salmos que no se saben quién lo escribió, y el Salmo 100 es uno de ellos. No se sabe, hermanos, quién escribió el Salmo número 100. El libro de los Salmos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en su Biblia está dividido en 5 libros. Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 hasta el número 5, si lo han visto. El Salmo número 100, hermanos, forma parte del libro número 4, que son 17 salmos desde el 90 hasta el 106. Estos salmos pertenecen al libro 4, hermanos. Y estos 17 salmos se enfocan en aclamar al Dios de Israel como el rey de la creación. El Salmo 100, hermanos, se caracteriza por ser un salmo con un tono de júbilo y de alegría de manera literal. De hecho, cuando dice cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, la traducción viene literal de cantadle con un grito de alegría. Es un tono festivo en el cual los sacerdotes utilizaban para invitar al pueblo a alabar al Señor con alegría y regocijo. En esta pequeña disertación, hermanos, vamos a interpretar lo que el salmista quiso enseñarnos a través de este salmo y cómo aplica la iglesia contemporánea de hoy y cómo podemos interpretar a la luz de la Escritura lo que significa alabanza y adoración al Señor nuestro Dios de acuerdo a lo que este salmo nos enseña. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Ha llegado el momento de escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra escrita. Te pedimos que quites todo estorbo, que quites toda apatía, Señor, toda indiferencia a la predicación. No es porque esté yo, Señor, sino porque tu palabra será expuesta y tu palabra merece toda la reverencia y el respeto, Señor, y tu presencia. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, Señor, que en esta tarde a través de este salmo pueda reconocerte, Señor, que tú eres Dios y te conozca como Señor y Salvador de su vida. Líbranos de todo mal, Señor, y que tu presencia nos llene en esta preciosa tarde. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. En el primer punto, hermanos, vamos a ver en el salmo que el salmista hace una invitación de alabanza, el qué hacer de acuerdo a este salmo que nos está diciendo. El salmo nos está dando 3 puntos, hermanos. Primeramente, una
invitación de alabanza o lo que hay que hacer. Y el salmista dice, cantad alegres. El primer imperativo, hermanos, un imperativo es una orden. Cuando en la Biblia da verbos en tono imperativo, significa que no hay opción. Tenemos que hacerlo. Es una exhortación al pueblo de Dios a hacerlo. El salmista dice, cantad, hermanos. Es un verbo imperativo que nos exhorta a cantarle a Dios, el cual es el centro de nuestra alabanza o de nuestra adoración. Es el único digno de ser loado, hermanos. Pero este verbo, hermanos, de cantar no va solo. El salmista le agrega, hermanos, un adjetivo calificativo. Un adjetivo calificativo es la forma en que hay que hacerlo. Cantad, ¿cómo, hermanos? Alegres. La palabra alegre les decía que es un literal, con un grito de alegría. Los judíos eran muy alegres, hermanos, muy expresivos en su manera de adorar, y eso lo vemos a lo largo de toda la liturgia judía, salvo en el templo de Jerusalén, que todo se hacía con solemnidad y con reverencia, pero aún así eso no quitaba que el pueblo de Israel alabara a Dios con alegría, hermanos. La palabra alegres es del verbo ruaj, que significa eso, un grito de alegría, o gritar por alarma o por gozo, dice el hebreo, ruaj, que es la palabra que significa alegre. Entonces aquí el Salmo 100, hermanos, nos exhorta a cantar con gozo, con júbilo al Señor. Y ojo aquí, hermanos, la palabra júbilo no es la palabra que usan algunos carismáticos, da un grito de júbilo. ¡Ah! No, hermanos, el júbilo va más allá de un grito externo, sino de un gozo que proviene de un corazón regenerado y redimido por el Señor, de saber quién es Dios y saber que Él es digno y que nosotros estamos confiando en ese Dios, y ese júbilo viene de lo más interno, no tiene nada que ver con expresiones externas, porque la expresión externa cualquiera lo puede hacer, hermanos. Todos podemos alzar las manos, fingir que estamos gozosos con dentro, pero la verdadera adoración viene desde adentro, hermanos, de una actitud de rendición al Señor. Entonces, hermanos, la alegría, hermanos, no se caracteriza por la tristeza, sino que imparte gozo y alegría incluso en momentos más difíciles de nuestra vida. El verdadero gozo, la verdadera alegría de alabar al Señor, de cantar al Señor alegres, significa que ese gozo, hermanos, no es, como dice, fácilmente apagado por circunstancias de la vida. ¿Y cómo podemos saber eso? Si nos vamos a Éxodo, hermanos, capítulo 14, del versículo 10 al 12, podemos ver la historia de Israel. Cuando Israel, hermanos, fue rescatado de Egipto y de repente se vieron perseguidos por el faraón, empezaron a clamar a Dios y a decir, ¿cómo es posible que Dios nos haya sacado de Egipto? ¿Acaso no había sepulcros allá en Egipto? Que Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto, y al verse acorralados, hermanos, entre Faraón y el Mar Rojo, ellos se sentían perdidos. A lo que Moisés le dice al pueblo, no teman y contemplen la salvación de Jehová el día de hoy. Jehová hace maravillas y milagros, aunque parecía que todo estaba perdido. El Señor humilla a sus enemigos, echa a los caballos de Faraón al mar. Y es entonces, gracias hermanos, es entonces cuando María, lleno de gozo y de júbilo que venían de la profundidad de su corazón, toma las panderetas junto con otras mujeres y empiezan a alabar a Jehová por sus maravillas y sus prodigios que acababan de hacer. Agarraron panderetas y empezaron a danzar y a glorificar al Señor por lo que Dios había hecho. En medio de la dificultad, en medio de cuando todo parecía perdido, el gozo de Jehová prevaleció. Y muchas veces, hermanos, cuando el salmista dice cantad alegres, no nos está invitando a solamente venir, ay, voy a cantar al Señor, qué alegría, qué bonito. Sí, no, hermanos, sino que va más allá en nuestra vida diaria, en nuestra manera de vivir. Tristemente, hermanos, la alabanza a Dios o la adoración a Dios la hemos reducido a liturgias o a cánticos en la iglesia. Y nada que ver con eso, hermanos. Perdón. Si bien, hermanos,
Aquí el autor del Salmo 100 no nos está indicando, hermanos, en ningún lado a repetir el acto de María como algo normativo que tenemos que agarrar las panderetas y andar saltando por toda la iglesia, que eso no tiene nada que ver. Sí deja muy claro, hermanos, que el cantar al Señor tiene que ser con suma alegría. Ahora bien, hermanos, muchas veces vemos este salmo, lo leemos de manera automática y no encontramos a veces lo que Dios de manera implícita nos está diciendo. Algo que me llama la atención también aquí es que el salmo dice, cantad alegres a Dios, ¿quiénes, hermanos? Habitantes de toda la tierra. El salmista está invitando a toda la tierra a cantar al Señor. Es un llamado de adoración universal al Rey de los cielos. Pero ¿cómo pueden los habitantes de toda la tierra adorar a un Dios que no conocen? ¿Cómo pueden todos los habitantes del mundo cantarle al Dios que creó los cielos y la tierra si a lo mejor jamás han oído hablar de Él? Y es aquí, hermanos, donde el versículo 2 nos dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. El Salmo 100, hermanos, se trata de un salmo de adoración a Dios a través del canto, a través del servicio y a través de la santidad. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, hermanos, cuando dice venid a su presencia con regocijo, en aquellos tiempos, ¿cuál era la presencia de Dios? ¿O dónde descansaba la presencia de Dios en la época de los hebreos? ¿En dónde, perdón? Bueno, ya estaba el templo, ¿verdad? En el templo, pero ¿cuál era el lugar? El lugar santísimo, hermano. Ahí reposaba la presencia del Señor. ¿Todos podían entrar al lugar santísimo? No. Solamente el sacerdote una vez al año y debidamente purificado podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué pasaba si un sacerdote entraba de manera impura al lugar santísimo? Ahora sí, hasta ahí triste su calavera. Caía fulminado por la presencia de Dios. De hecho, hermanos, dato curioso, si ustedes no lo sabían, dicen los expertos o cuentan la historia que todos los sacerdotes que servían en el lugar santísimo se amarraban una campanita, no sé si en el borde del manto de sus vestiduras sacerdotales o en el talón del pie. ¿Por qué? Porque en caso de que ellos cayeran, la campanita hacía un ruido y con la misma cosita esa lo jalaban sin ellos arriesgarse a entrar al lugar santísimo. Entonces, la adoración a nuestro Dios, el Salmo nos está diciendo, canten a Dios con alegría, sírvanle con regocijo y con santidad, porque no pueden venir a su presencia impuramente. Ahora, ¿qué significa, hermanos, servir a Jehová? Dice el Salmo, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle, y es aquí donde entra nuestro trabajo como pueblo de Dios. En la época en que se escribió el Salmo 100, hermanos, obviamente el Salmo 100 no es un salmo misionero. En aquellos tiempos el pueblo de Israel no estaba preocupado en llevar las buenas nuevas a las naciones paganas o a las naciones vecinas, ya que ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios. Pero si aplicamos este salmo al contexto de la iglesia contemporánea, en Mateo 28, 19, el Señor comisiona a la iglesia de predicar el evangelio a todas las naciones. Como les preguntaba, ¿cómo pueden todos los habitantes de la tierra cantarle a un Dios que no conocen? La palabra servir, hermanos, en el hebreo viene del hebreo avad, que significa adorar y arar. Que al mismo tiempo significa trabajar en todo sentido, cultivar. Y entonces, hermanos, si conectamos el verso 2 de servir a Jehová con alegría y cantad habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, aunque no es un salmo misionero, nos está dando una pauta, hermanos, que debemos de servir al Señor expandiendo el conocimiento de Dios a todos los habitantes de la tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que cultivar, tenemos que arar la tierra. Hay un salmo, ahorita no recuerdo cuál salmo es, pero dice que todos aquellos que van sembrando sus semillas regresarán contentos con sus gavillas, algo así, no me lo sé de memoria. Pero ya habla precisamente de sembrar la semilla del evangelio. Y ojo, el Salmo no está hablando de misiones, pero implícitamente nos está diciendo, anuncien a todos los habitantes de la tierra, ¿quién es Dios? La gente no puede adorar si no conoce a Dios. Y los que adoran, lo adoran erróneamente. Recuerden que lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que muchos adoran a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Y por qué lo hacen? Por ignorancia.
El apóstol Pablo dice a la iglesia en Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, hermanos, la adoración, hermanos, no tiene nada que ver con formas a Dios. La adoración no tiene nada que ver con liturgias, con gustos personales. La adoración tiene que ver con quién es Dios. Dios es quien define qué clase de adoración quiere que nosotros le demos, hermanos. Tristemente, hermanos, a lo largo de la historia, y es lo que más nos ha dividido de la historia, hermanos, es que hemos reducido la adoración a Dios a nuestros gustos personales o a liturgias propias de nuestra dominación. Es que toda la vida me han enseñado así. O, ay, no, esa música o ese canto no, porque no tiene nada que ver con lo que me han enseñado. Pero nosotros, hermanos, no decidimos cómo adorar a Dios. Es Dios quien decide cómo le va a adorar su iglesia. No tiene nada que ver con esto, hermanos. La adoración a Dios no tiene que ver ni con canto, ni con música, ni con liturgia, ni con forma, ni con denominación. Jesús dijo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el salmista dice, cantad a Dios alegres, habitantes de toda la tierra, con servicio a Dios. Igual, servir a Dios no significa andar trabajando en ministerio infantil, tener ministerios en la iglesia local. Va más allá de nuestra vida diaria y lo que predicaba el pastor. Miren, hermanos, muchas veces nos jactamos de hacer cosas para Dios. Es que yo gano almas. Y eso, hermanos, si te vas a jactar de que andas ganando un alma, mejor no lo hagas. Porque ante el Señor no vale tú. Dice el apóstol Pablo que quien se gloríe, gloríese en Cristo. Ay, no, es que yo tengo una maestría porque estoy en el mejor seminario, en el Centro Teológico Bautista de Perú. Y si, como decía el pastor, si en tu vida privada no hay una verdadera adoración a Dios, si en tu vida privada no hay una verdadera rendición, todo lo externo, hermanos, se derrumba. Se cae a la basura, porque dice, venid ante su presencia con regocijo. La santidad a Dios, hermanos, no tiene que ver con cosas externas, es el reflejo. Claro que sí, es el reflejo, pero empieza desde adentro. Fíjense lo que dice Romanos 12, hermanos. Vayamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Rápidamente. Hermanos, nada más les voy a pedir, no estemos platicando, hermanos, desde aquí se ve todo. Si vas a estar platicando, mejor pásenos al comedor o algo así, pero de aquí se ve todo y es bastante desagradable ver gente platicando. Entonces, si es una falta de respeto a la palabra de Dios, no es porque yo esté aquí, pero si va a estar platicando, mejor sálgase o váyase al comedor, pero aquí no es un parque para estar platicando y menos al momento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como es la manera que a Dios le agrada que le adore. Fíjese lo que dice el versículo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la adoración no tiene que ver con formulismos, es parte de, pero la verdadera adoración se refleja en nuestra vida diaria. Dice que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y eso nos lleva a recordar lo que Cristo nos enseña. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras metas que contradigan los principios del Evangelio. Pablo dice, no se conformen a este siglo. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen influir por las cosas que hacen en este mundo, sino que sean transformados en su manera de pensar y comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y si nos vamos a Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, porque la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Y si nos vamos al versículo 2, dice, venid a su presencia. Va conectado, hermano, la santidad que Dios quiere en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia
con regocijo. El llamado de alabanza, hermanos, que el salmista nos está haciendo es una rendición total hacia Dios y su soberana voluntad. Implica del todo en nuestra vida y un testimonio vivo de quién somos nosotros. Usted podrá ganar almas, usted podrá irse a la sierra, usted podrá estar en estadios llenos y ser un super youtuber, influencer del evangelio, pero si en su vida no hay un testimonio vivo de ese evangelio que transforma, hermanos, como decía el tema de la mañana, tu lengua niega, ¿qué? Lo que tu boca predica, algo así decía el tema. Prácticamente no estamos siendo congruentes, hermanos, entre que lo que decimos y lo que creemos. ¿Y sabe qué es lo más desagradable de esto? Que los que viven ese estilo de vida son los primeros en condenar, en señalar, en acusar. Y de repente la persona que más se rasgaba las vestiduras ya te enteras de cada cosa que pasó con su vida. Porque, hermanos, todo era externo. No había un corazón humillado ante el Señor. No había una verdadera santidad. Miren, hermanos, yo vengo de un contexto pentecostal, legalista y fundamentalista, donde que las mujeres usen tacón es un pecado desagradable a Dios. Que se pinten el cabello es pecado mortal. Peor si ustedes lacia y se lo encrespa, que se hacen los chinitos, no sé las mujeres que se ponen aquí, se hacen los chinitos. Eso es pecadísimo, hermanos. Y era muy común que cuando veíamos una mujer con el cabello pintado y el cabello encrespado, no, la hermana ya cayó de la gracia. Y ya, y sí, obviamente dejaba de ir a la iglesia. Peor usar aretes, cadenas. Nada más a las mujeres se les permitía y a los varones usar el anillo de matrimonio. Olvídese yo usar un colguije aquí o algo así, eso. Porque todo se basaba en una santidad externa, pero nuestro corazón, hermanos, estaba totalmente rebelde contra Dios. Estábamos haciendo lo que hacían los fariseos, con unas vestiduras limpias, pero Jesús le dijo sepulcros blanqueados. ¿Se ha ido usted a un cementerio? ¿Qué es lo que encuentra en un cementerio nice? Tumbas bien bonitas, pintaditas, hasta con letras doraditas, una virgencita muy nice y lo que usted quiera. ¿Qué pasaría si usted abre esa tumba? Huesos, gusanos, hormigas, quién sabe qué tanta cosa de haber y un olor muy desagradable, descompuesto. Entonces el Señor, hermano, nos invita a una rendición total a Dios, no solamente algo externo, sino que nazca de un corazón sometido a la voluntad de Dios y humillados, como dice Pablo, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Y el salmista nos está invitando a eso. Vengan ante su presencia con regocijo. Y aunque no lo está diciendo implícitamente de ser santos, recuerden que nadie podía entrar al santuario de manera natural. Pero le tengo buenas noticias, querido hermano. El día de hoy, como iglesia, nosotros sí tenemos entrada al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar auxilio y el oportuno socorro. Cristo, hermanos, vino a romper esa barrera que existía entre Dios y el hombre. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Y el día de hoy usted y yo podemos entrar al trono confiadamente de la gracia. Desafortunadamente abusamos de eso, hermanos. Abusamos de la gracia. Como ya ahorita, hermanos, ya si yo me subo al púlpito ya Dios no me va a fulminar ahí, pues ya vivimos como se nos da la gana. Pero hermanos, el salmista, el Salmo 100 sigue vigente para la iglesia de hoy. La misma invitación que le hicieron a Israel, venía ante su presencia con regocijo, santificados, es la misma invitación que el salmista le está haciendo a la iglesia. Y el Nuevo Testamento nos lo confirma, hermanos. La voluntad de nuestro Dios es la santificación. Ahora bien, hermanos, punto número 2. El primero es, cantar alegres, el qué hacer. Lo que tenemos que hacer para con Dios. Ahora, ¿a quién? Ya nos lo dijo explícitamente el versículo 1. Una alabanza centrada en Dios. Versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Perdón. Este versículo, hermano, nos viene a recordar que la alabanza no se trata de usted ni de mí. No se trata de mis gustos personales o de mi música favorita, sino se trata de quién es Él.
Él es Dios. Él es nuestro creador, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La escritura, hermanos, el Salmo 100 se centra en que debemos de cantarle a Dios porque Él es Dios. Y Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser alabado por el simple hecho de que Él es Dios. Dice la escritura que Dios está sentado en su trono, dice el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Él es todopoderoso, Él es santo, Él es majestuoso, Él es temiblemente santo, hermanos. Tan temiblemente santo que si usted va a Isaías capítulo 6, ¿qué pasó cuando Isaías vio la gloria de Dios? ¿Recuerda? ¿Quién se acuerda, hermanos? Sin miedo, hermanos. Vamos a mezclar escuelita dominical con predicación. ¿Qué pasó con Isaías cuando vio la gloria de Dios? ¿Cuál fue su reacción? Tuvo terror, miedo es poco, entró en pánico. Dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tembló Isaías al ver la gloria de Dios? Porque decía, porque este impío, este pecador ha visto al Dios eterno, al Dios santísimo. Se agarra el ángel y dijo, tranquilo, no temas. Le puso un carbón encendido en su boca, tu pecado te ha sido quitado. Porque Isaías, hermano, sabía quién era Dios, quién era temiblemente santo. No cualquiera podía ver a Dios. No hay hombre que vea a Dios y viva, dice la escritura. ¿Qué pasó con Manoa y su mujer cuando también vieron a Dios? Se le aparece un varón de Dios a la esposa de Manoa, le profetiza que va a tener a Sansón. Después el hombre pide señal también. Le dicen al varón, se les vuelve a aparecer el varón de Dios, le dice, queremos preparar un cabrito. Y él dice, no, yo no, aunque me retengan, yo no voy a comer. Mejor presenten este holocausto al Señor. Ahí eso lo pueden encontrar en Jueces capítulo 12 del 20 al 22. Y usted ahí puede ver que Manoa empieza a preparar un cabrito para el varón de Dios. Pero cuando presentan el holocausto se levanta una llama y por encima de esa llama ese varón de Dios o el ángel de Jehová, una teofanía o epifanía de Cristo, ese ángel se sube por medio de las llamas. ¿Y cuál fue la reacción de Manoa y su mujer? Entraron en terror. Dijeron, Dios nos va a matar. Acabamos de ver a Dios con nuestros propios ojos. Esa persona, el ángel de Jehová, hermanos, era la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, hermanos, todos los antiguos sabían quién era Dios y por eso le temían en gran manera. Ojo, no solamente le tenían miedo, sino era un temor de reverencia, de saber quién es y ofrecer el respeto sagrado que Dios merece. Dice el salmista, reconoced que Jehová es Dios. Cuando él dice reconoced que Jehová es Dios, al mismo tiempo nos está diciendo y acuérdate quién eres tú. Dice la escritura, el profeta Isaías, que hay uno que mora por encima del círculo de la tierra, cuyos moradores son como ¿qué? Como langostas. Como langostas. Yo me acuerdo cuando, creo que eso lo dije en una predicación anterior. Bueno, muchos de aquí venimos de un rancho, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo era niño me gustaba ir a buscar hormigas y luego yo me paraba entre las hormiguitas mieleras o las dulceras y yo me ponía y me decía, me parezco a la estatua que vio Nabucodonosor. Porque las hormigas súper chiquitas, ellas me han de ver como, algún gigante. Bueno, pues yo creo que así nos vemos ante Dios, si no es que todavía más diminutos. Ante un Dios majestuoso, ante un Dios todopoderoso, un Dios santo. Es nuestro hacedor, dice la escritura. Él nos hizo. Y lo mejor de todo es que nos adoptó como su pueblo y nos hizo parte de su rebaño. Dice, ovejas de su prado. Y eso nos recuerda cómo Cristo, hermano, respalda este salmo cuando dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué, hermanos? Y me siguen, dice la escritura. Este salmo, hermanos, está conectado totalmente con Cristo, al recordarnos que Cristo también es parte de lo que hizo en la creación, porque dice Colosenses capítulo 1:15, que fue Cristo quien hizo todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas, sin Él nada de lo que existe, existiría hoy. Entonces, hermanos, ya vimos, hermanos, que Dios, hermanos, es el centro de nuestra alabanza. Y no estoy hablando de literalmente alabanzas de cantar, sino de nuestra alabanza como creyentes, de nuestra vida diaria como adoración. Nos lleva a reconocer su majestad, su poderío, su santidad, su majestuosidad, hermanos. Tercer punto, hermanos,
el salmista nos insta a una alabanza con acción de gracias. Este es el por qué debemos de hacerlo. Primer punto, ¿qué debemos de hacer? Cantar alegres a Dios. Segundo, ¿a quién? Pues a Dios, porque tenemos que reconocer que Él es Dios. Tercer punto es una alabanza de acción de gracias. ¿Por qué? Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo, hermanos, como les decía, es un salmo anónimo. No se sabe con exactitud si es un salmo preexílico o posexílico. ¿Qué significa esto? Recuerde que en la historia, hermanos, se han construido 2 templos de Israel. El primer templo lo edificó Salomón. Creo que eso viene en Primera de Reyes. Salomón edifica la casa del Señor. Pero cuando Israel se rebela contra Dios, Dios permite que el rey Nabucodonosor ataque Jerusalén y destruyan el primer templo. Y en esa época todo el pueblo de Israel cae cautivo y los tienen cautivo en Babilonia. Recuerda a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran personajes que fueron cautivos de esa caída de Jerusalén. Se le conoce como el periodo exílico, cuando fueron exiliados de Israel. De hecho hay el salmo, me parece que ahorita no recuerdo un salmo, pero hay un salmo que fue escrito que dice, cuando nosotros nos juntábamos a los ríos de Babilonia, y es como un salmo de lamento, de clamor, que se acordaban de sus días en Jerusalén, pero que a causa de su rebelión Dios los castigó con el exilio en Babilonia. Posteriormente, hermanos, cuando Dios los regresa a Israel a reconstruir y reedificar el segundo templo, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Nehemías y Esdras. Ahí puede encontrar toda la historia de la reedificación del templo. Ahí viene el templo 2, y eso se conoce como el periodo post-exílico o después del exilio. Entonces este salmo, hermanos, no se sabe si es antes de la esclavitud en Babilonia o después. Pero se cree que este salmo, hermanos, era muy usado al momento de iniciar una reunión en el templo o en las sinagogas posteriormente al exilio. La Biblia hace una referencia al templo, hermanos, cuando dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Los atrios, hermanos, eran espacios exteriores que rodeaban el templo de Jerusalén o el tabernáculo, y eran zonas de acceso y ritual para todos los adoradores. Estos atrios, hermanos, no eran simplemente un patio nada más, porque no había nada mejor que hacer, sino que tenían una función específica dentro del culto y de la relación entre Dios y su pueblo. Por eso el salmista dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque el atrio tenía mucho que ver con la adoración pública en aquel entonces. Entonces el salmista nos invita, hermanos, a que siempre entremos con acción de gracia ante el Señor. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Y eso, hermanos, nos puede, ¿en qué nos ayuda el saber que Jehová es bueno y que para siempre su misericordia y su verdad dura por todas las generaciones? ¿Qué atributo se está como sobresaliendo en este salmo, hermanos? A ver, los hermanos del discipulado, ¿qué atributos se notan aquí en este versículo 9? Dice, en versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. ¿Qué atributo es, hermanos? Su inmutabilidad. Y qué confianza, hermanos, nos da el saber que hemos creído en un Dios inmutable. No andamos, hermanos, con el miedo y el terror de que Dios mañana cambie de parecer y nos diga, siempre no, voy a borrar tu nombre del libro de la vida y vas para el infierno. No, hermanos, Dios no es así, Dios no cambia de parecer. Por eso dice, su verdad por todas las generaciones. Por eso dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque su palabra dura para siempre. Su verdad tiene que ver con la palabra. El Logos hecho carne era Jesús y su palabra escrita dura para siempre. No cambia, hermanos. Ese mismo Dios que nos prometió salvación eterna, Él no va a cambiar de parecer. Salvo siempre salvo, es una verdad que nos da descanso para los que realmente hemos sido salvados por la gracia de Cristo. Yo no ando con el temor de que, híjole, ya cometí un pecado, como me enseñaron en mi antigua iglesia, de que Dios borraba mi nombre del libro de la vida y yo nada más tenía 3 chances de caer, porque después de la tercera ya no había
esperanza para mí. No, Dios no cambia, hermanos. Él prometió salvación y lo cumplirá porque su verdad dura por todas las generaciones. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios porque este salmo nos recuerda, hermanos, quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y cuánto debemos alabar a nuestro Dios por ser quien es. Hermanos, muchas veces creemos que alabar a Dios es porque Dios me ha dado esto, porque Dios me ha dado el otro, porque Dios me ha dado esto. Sí, es una gratitud, pero aunque no nos diera nada, hermanos, por ser Dios, Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Hay un texto bíblico que cuando Job, hermanos, es pasado por esas pruebas y por esa calamidad, me impresiona cuando su mujer va y le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le contesta sabiamente, ¿recibiremos del bien, de Dios el bien y lo malo? ¿No le recibiremos? ¿Adoraremos a Dios cuando Dios nos da todo y cuando no nos da nada, no le alabaremos? ¿No rendiremos nuestra vida a Dios cuando Dios nos hace pasar por el fuego de la prueba? De ninguna manera. Él es Dios y Él es digno de ser exaltado y de ser alabado sin importar cuál sea la circunstancia que estamos pasando. Y al igual que el pueblo de Israel que se sentía perdido y acorralado, hermanos, la invitación de Moisés al pueblo de Israel es la misma que nos hace hoy a nosotros. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Y alabadle en la hermosura de su santidad. Postraos ante ellos, dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Dice, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y como Él es santo, Él es inmutable, porque si Él se contradice ya no sería Dios y ya no sería inmutable. Dice la Escritura en Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, no lo hará. Él es un Dios santo, hermanos, y por ende necesitamos nosotros agradecerle a Dios. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es un reconocimiento también. Por ejemplo, si la hermana Lucero me hace un favor, al momento de decirle yo, hermana, gracias, estoy muy agradecido, estoy reconociéndole a ella su bondad y un favor hacia mi persona. Es una manera de reconocer la gratitud en reconocimiento, y a nosotros agradecerle al Señor, estamos reconociendo su bondad y su favor. ¿Y cuál es el favor más grande que nos ha hecho Dios hacia nuestra vida, hermanos? La salvación, su gracia. Esa gracia, hermanos, que significa bondad inmerecida o favor que usted y yo no merecíamos. ¿Merecíamos la vida eterna? No. Éramos depravados totalmente. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay ni un solo justo. Y el único justo, hermanos, el único que hubo justo, murió como el peor de los criminales por amor a usted y a mí. Y por eso Él es digno, hermanos, de que nosotros le sirvamos, trabajemos por su gloria, que le reconozcamos y que le agradezcamos. Todo eso forma una parte de una adoración integral, de una alabanza integral, que, insisto, no tiene nada que ver con fórmulas, con liturgias, con cantos, sino una expresión de adoración en cuanto a nuestra vida hacia Dios. No cuando me vean los hermanos, no cuando me vea el pastor, no cuando me vea mi maestro del seminario, sino porque Él es digno y porque sus ojos están contemplando toda la tierra. Y Él es digno, hermanos, Él es totalmente digno. Hay un texto bíblico, ahorita no me acuerdo quién lo dijo, creo que también fue Job. Dice, aunque Él me matare, yo sigo confiando en Él. O sea, aunque Él me matara, imagínense, hermanos, la gratitud que Job tenía, y parece algo absurdo, ¿no? De agradecer a Dios por todo lo malo que nos ha dado. Pero hasta en eso debemos de glorificar al Señor. Dice la palabra de Dios que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y a eso nos lleva, hermanos, a reconocerle por quién es Él. En conclusión, hermanos, la alabanza que el salmista nos llama a hacer es y debe ser un acto totalmente centrado en Dios, no en nuestros gustos, no en nuestras filosofías. Daniel Bloch, hermanos, es un compositor de música y fíjese cómo él define la alabanza a Dios o la adoración a Dios. En su libro A Dios sea la gloria, él define de una manera un poco diferente lo que es la adoración. Cito lo siguiente:
El hermano define la adoración como la verdadera adoración involucra actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante el soberano divino, en respuesta amable de sí mismo y de acuerdo a su voluntad. Pues la adoración siempre debe estar alineada a su voluntad más que los impulsos de la depravada imaginación humana. La alabanza a Dios tiene que centrarse en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, no en nosotros. Eso quita, hermanos, al hombre del centro. Nos quita de la jugada totalmente. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. De Él y siempre de Él, hermanos. No es nuestra imaginación. Creo que nuestra imaginación jamás va a lograr imaginar, valga la redundancia, de lo que es Dios. Tenemos una leve idea por lo que su palabra dice, pero aún así nos quedamos cortos, hermanos. Entonces la invitación que el salmista nos hace, que sea nuestra vida diaria, cantada alegres a Dios, servirle con alegría y venir ante su presencia con regocijo, a saber, con una vida en santidad, en una vida agradable y perfecta a Dios como un sacrificio vivo, el cual es nuestro culto racional. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Y hoy quiero invitar a la iglesia, hermanos, a orar, no tanto a pedirle al Señor, sino a adorarle a través de la oración. La oración también es un acto de adoración, hermanos. Muchas veces creemos que la oración es pedir, pedir, pedir. No, la oración también es darle a Dios la gloria. Recuerden lo que dice el Padre Nuestro, es una oración modelo. ¿Y cómo inicia el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es un acto de adoración. Y el día de hoy, iglesia, vamos a orar para pedirle, para glorificar al Señor. Y decirle, Señor, te doy gracias porque tú eres Dios. Te reconozco como el Dios del cielo, el creador de la tierra. Te reconozco como mi Señor. Y hermanos, aunque ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, muchas veces le quitamos a Dios el señorío de nuestra vida. Y ponemos otras cosas antes que Dios. Señor, perdónanos por tener ídolos. Tenemos ídolos en el corazón, tenemos altares en los lugares altos en nuestra vida. Señor, destruye esos altares. Derriba esos altares de los Baales que yo me he construido y ayúdame a venir ante su presencia con santidad y con una adoración exclusiva a ti. Y adore, hermanos, a través de la oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Reconocemos que tú eres Dios en el cielo, que tú estás sentado en tu trono y como dice el Salmo 99, tú reinas.